Muy bien, hoy día vamos a continuar con nuestra serie que hemos titulado Proyecto Misericordia. Y de verdad espero que puedan estar disfrutando de esta serie que de algún modo ha sido desafiante en ciertas áreas, pero nuestra intención es que podamos entender la importancia que tiene esto en nuestras vidas. Y algo particular que dijimos la primera semana, y lo voy a poner aquí, ahora tengo tantas pantallas que me siento así como... Misericordia es ese perdón inmerecido y amabilidad no ganada. Ese era un poco lo que veíamos, no sé si recuerdan, la primera semana y explicábamos este concepto de esta importancia que tiene. Cuando pensamos en la palabra misericordia tenemos que entender lo que realmente significa para poder recibirla, pero también para poder darla. Es ese perdón inmerecido, es esa amabilidad no ganada. Pero hay algo que es súper importante y lo planteamos la semana pasada en términos generales. Lo quiero resumir en esta frase que voy a poner ahora en este lado, ¿ok? Hay un problema con la misericordia. Todos la queremos recibir, pero no todos estamos dispuestos a darla. Cosa interesante que de algún modo nos hace ver la realidad en la cual nos encontramos hoy en día, sobre todo en un ambiente como este. Todos queremos misericordia, pero en verdad estamos dispuestos a darla. En verdad estoy dispuesto a abrirme para perdonar a esa persona. Estoy dispuesto a cambiar esa manera de pensar. Todos la queremos recibir. Imagínense la sensación que tuve yo cuando Chile perdió y quedó fuera. Quería misericordia. Poco me la dieron, sí. Ahora, como les digo, la misericordia es algo que todos necesitamos. Es algo que todos queremos. Es esa amabilidad que no hemos ganado, ese regalo no merecido, es ese acto. Y de algún modo, muchos de nosotros que nos encontramos en un contexto como este la hemos experimentado. Yo recuerdo... yo crecí en la iglesia, ¿okay? Crecí en un ambiente como este, crecí dentro desde la perspectiva de conocer las alabanzas, las canciones, qué sé yo, y todo ese tipo de cosas. Pero algo particular es que jamás había aceptado ese perdón, esa misericordia, ese regalo en mi vida. Y a través de distintas situaciones que pasé, me encontré en un minuto en un lugar de mi vida donde estaba completamente aparte, estaba completamente lejos. Y miraba el cristianismo desde una perspectiva súper lejana, súper lejana. Yo actuaba de cierta manera con mi grupo de personas cristianas, pero yo en verdad era otra persona. Y sentía que jamás iba a poder cruzar este puente para volver. Estaba sumergido en las drogas, viviendo una vida completamente lejos de Dios. Entonces llega este minuto en donde me encuentro en una circunstancia que siento yo, Dios creó y arma para que yo pueda abrir mi corazón con una persona bien particular, una amiga mía que de algún modo el Señor usó para que yo pudiese compartir las cosas que yo estaba atravesando. Y dentro de esta conversación, algo que yo noté y que lo puedo ver ahora en el tiempo, cuando miro hacia atrás, es que ella comenzó a crear un puente para que yo pudiese atravesarlo. Un puente para que yo pudiera estar desde este punto de donde me encontraba a
encontrar esa verdadera misericordia. Y fue en un contexto que ni siquiera pasó en la iglesia. Veníamos de un viaje, como les digo, yo vivía en esta vida doble donde yo supuestamente estaba en la iglesia, pero mi vida real era algo completamente distinto. Entonces, cuando me encuentro en este contexto, veníamos de una presentación que habíamos hecho y entablamos esta conversación que Dios usa para que yo pueda cruzar este puente y logre encontrarme con la verdadera misericordia, con el perdón. Y me di cuenta que cuando yo abrí mi corazón y fui capaz de confesar mi pecado, no recibí condenación, sino que recibí misericordia. Y eso, de algún modo, puso todo en su lugar para que yo estuviese dispuesto a entregarle el control de mi vida a Dios. Pero estando cuando yo estaba en este mundo perdido, era una persona herida. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido una historia como esta, o estamos viviendo una historia como esta, o conocemos circunstancias de personas que se encuentran sumergidos en algo como esto. Y puede ser que sea algo del pasado, puede ser que sea algo de hoy en día, donde yo soy esa persona herida, donde yo soy esa persona que está en ese contexto y que miro hacia atrás, o donde yo conozco individuos que están pasando por esas circunstancias, que están al otro lado del puente. Y veo a esa persona herida. Ahora, el problema con el individuo cuando está herido, y lo voy a poner aquí, es que la persona herida, lo decíamos durante esta semana, las personas heridas hieren a otros. Piense por un minuto en esto. Cuando yo estaba lejos de Dios, algo que causé muchísimo dolor fueron a mis padres, a mis hermanos, a los que eran más cercanos para mí. Causé muchísimo dolor. ¿Por qué? Porque yo quería de algún modo tratar de hacer lo que yo quería y en el fondo era un individuo que estaba herido. Y en este contexto yo lo que hacía era herir a otras personas, pero en fondo, en verdad, era ese individuo herido. Ahora, quiero que entienda esto, que un corazón herido, y lo voy a poner nuevamente aquí, un corazón herido necesita experimentar esa misericordia. Eso fue lo que yo viví, quizás esa fue tu historia, o quizás eso es lo que hoy día tú estás necesitando más. ¿Quieres esa misericordia? ¿Quieres que alguien pueda darte ese regalo no merecido? ¿Quieres que alguien pueda venir y abrazarte? Piensa en esto, es cuando uno tiene ese corte en la herida y necesita que alguien venga y ponga ese protector que va a detener la sangre, o cuando estoy enfermo necesito que alguien venga y me cuide. Así está la persona herida desde el aspecto emocional y espiritual. Se encuentra en un contexto en donde de alguna otra manera necesita experimentar misericordia. Pero nuevamente, enfocándolo en este contexto en el cual hemos estado hablando y viniendo un poco de lo que compartíamos la semana pasada, hay un problema y el problema es este. Hoy en día hay más carteles de condenación que puentes de restauración. Esta es la parte que quizás siento yo que puede ser un poco la más difícil. Hay más carteles de condenación que puentes de restauración. Ahora, quiero que piense en esto porque de algún modo en este contexto se dan ciertas circunstancias y ciertas situaciones. Hay cierto grupo de individuos que de algún modo puede tener una idea particular. Hay cierto grupo de individuos que quizás puede decir, no, la verdad es que yo soy de los que son misericordiosos. O hay algún grupo que simplemente tiene una doctrina, una manera de pensar y dice, las cosas tienen que ser así y así se van a hacer. En otras palabras, podría decirlo, la gente está dividida, no sabe lo que creer. ¿Qué creer o no? La gente no sabe qué creer. Entonces, como les digo, está este problema. ¿Qué hacemos nosotros?
¿Qué deberíamos hacer? Y para mí la respuesta tiene que ver con los puentes. Y algo que yo pensaba durante esta semana en esto, es en el puente. Y encontré esta definición que está ahí. El puente es esa persona o cosa material o inmaterial. Quiero que piensen en esta definición, mire. Es esa persona, cosa o cosa material o inmaterial que sirve para poner en contacto o acercar a dos cosas distintas. Interesante. El puente es esa persona o cosa material o inmaterial que sirve para conectar a dos cosas que son distintas. Es como, de algún modo, la santidad con la impureza. La santidad con el pecado. ¿Cómo podemos unir? Es creando este puente. Y ese puente se hace a través de la misericordia. ¿Cómo yo traigo a este herido para aquel que es el médico? Necesito crear este puente. Como les decía, hay una necesidad, hay grupos que están divididos, hay personas que tienen una postura, hay personas que tienen otra. Pero en el fondo algo que yo siento que tenemos que hacer es tenemos que ver qué nos dice el maestro. Y creo yo que Jesús nos va, a través de la historia que vamos a ver hoy día, nos va a dar un ejemplo bien particular que nos va a ayudar a nosotros, ¿ok? Nos va a ayudar a nosotros a que podamos entender cómo podemos formar o crear estos puentes de misericordia. La historia que quiero compartir hoy día se da en un contexto bien particular. Hay una fiesta del tabernáculo en Jerusalén, ¿ok? Es una fiesta sumamente conocida dentro de este grupo de personas. Y Jesús ha estado creando, usando esta fiesta. Esta fiesta habían bastantes símbolos. El símbolo del agua era uno de los bien primordiales. ¿Okay? Ahora, ¿qué tiene que ver con todo esto? Que Jesús toma esta idea y Él dice una frase que muchos que son de iglesia la conocen. Estando en esta celebración, Él usa esta frase donde dice, yo soy el agua viva, el que tiene sed y bebe de mi agua tendrá vida eterna. Y todo el mundo vengan a mí, dice Él, vengan a mí y beban del agua que yo doy. Y se crea esta misma división, es como, ¿es esto cierto o no? ¿Vamos donde está Él? ¿Nos acercamos a Él o no? La gente de algún modo está dividida, ¿ok? Entonces, obviamente que a la vez hay muchos que están diciendo, wow, sí, en verdad es el maestro, el Mesías que ha de venir, pero otros están con la duda, ¿será o no será? De hecho, se ve en el capítulo 7 de Juan, donde está todo este contexto, que hay gente que dice, pero el Mesías debería venir de la descendencia de David, de Belén, pero este es un Galileo. Él no viene de Belén. Entonces, en esta situación termina el día y Jesús se aparta. ¿Ok? Entonces, en el siguiente día, Él vuelve al templo y aquí comienza esta historia. Y esta historia en particular, voy a esclarecerlo, es una historia que teológicamente, ¿ok? Teológicamente es súper controversial. Es súper controversial, ¿por qué? Porque hay muchos teólogos que dicen que esta historia no es cierta. ¿Ok? El problema, y dentro de la investigación que estuve realizando, uno no puede determinar si es cierto o no. La historia que les voy a comentar era una historia que de hecho el discípulo de Juan, uno de los discípulos de Juan, conocía muy bien. Y él toma nota de esta historia. ¿Ok? Pero en los manuscritos más antiguos, esta historia no está. Entonces es lo que puede llevar a muchos teólogos a decir que esta historia no es cierta, pero dentro del contexto en cómo se da y de la personalidad que se presenta a Jesús, calza correctamente con el modelo de Cristo. ¿Ok? Entonces la historia es la historia de la mujer adúltera. Y así comienza esta historia en el capítulo 1 del versículo, el capítulo 8 del versículo 1. Dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, tal cual como les decía. Toda la gente se acercó y Él se sentó a enseñarles. Ok, nuevamente la gente está ahí, la gente tiene esta hambre.
¿ok? La gente tiene esta hambre, a pesar de que él es bien polémico en sus comentarios, a pesar de que él da mensajes que la gente se queda como pensando y diciendo, bueno, ¿es verdad o no es verdad? ¿Es cierto? De algún modo la gente igual tiene esta hambre y está dando esta impresión de que, hey, yo quiero lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque Jesús tiene esa comida espiritual que ellos quieren. Jesús la está dando y la gente está llegando. De algún modo, quiero que entienda que el herido siempre está en busca de algo. Y esta gente representa a ese herido, representa a ese individuo que está al otro lado del puente. Porque el herido siempre está buscando algo, siempre está en busca de eso que pueda llenar el interior. Entonces aquí el contexto, Jesús está enseñando, viene de haberse promulgado como el agua viva y la gente quiere de esa agua. Y el versículo 3, los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en el adulterio. Y esto a mí me fascina en el sentido de la situación. Ella fue sorprendida en el acto mismo y es tomada y es llevada donde está Jesús. ¿Puede hacerse una imagen de esto? Una mujer fue sorprendida en este acto y esto iba a tener consecuencias graves para ella. Ahora, la palabra aquí, adulterio, tiene referencia a una mujer que es casada y está cometiendo ese acto de adulterio. Entonces, es bien particular lo que está pasando. Y el versículo 3 continúa, y poniéndola en medio del grupo. O sea, no solamente fue encontrada en el acto mismo, sino que ahora es expuesta a una multitud de gente. ¿Logra hacerse esta imagen? No solamente fue expuesta, ¿ok? Quiero que piense en esto. La relación sexual es un acto súper íntimo, súper personal. No importa si es adulterio, si es fornicación, si es por amor, No, es un acto que es sumamente íntimo y personal. Que la hayan sorprendido ya era una cosa que quizás la exponía a vergüenza, pero ahora ella está siendo expuesta a un grupo de individuos. Entonces, estando en esta situación, en versículo 4 dice, le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. La hemos encontrado ahí, estaba ahí en el acto mismo y la tomamos y aquí está esta mujer. En la ley, Moisés nos ordena a apedrear a tales mujeres. Algo que quizás yo puedo estar de acuerdo o no, algo que quizás usted puede estar de acuerdo o no, pero aquí hay un principio que yo veo que tiene que ver con la religiosidad, con la religión y La religión expone la herida, pero no la sana. La religión expone tu problema. De hecho, Pablo lo dice que en la ley lo que hacía era exponer nuestra condición, exponer quiénes somos nosotros. Eso es lo que hace la religión. La religión te muestra que tú eres malo, pero no la puede sanar. No puede sanar la herida. Entonces, están exponiendo a Jesús y lo están poniendo en este contexto. La ley nos dice que tenemos que apedrearla. Continúa el versículo 5 y le dicen, ¿y tú? ¿Qué dices? Esto no es menor lo que está pasando aquí, porque miren, quiero que entienda esto. Ellos, siendo maestros de la ley y los líderes religiosos, tienen a la ley por sobre todo. Entonces están tomando a Jesús, consciente e inconscientemente, y lo están poniendo a la misma altura que la ley. Y lo están exponiendo. Ahora queremos saber, la ley nos dice a nosotros que esto debemos hacer. ¿Qué nos dices tú? De algún modo está el dilema para Jesús. Y el dilema es este. Si Jesús dice, apedréenla, entonces a Jesús los líderes los van a acusar de desobedecer las leyes romanas.
para que los romanos lo tomen y lo puedan llevar preso y condenar. Pero si él dice no, no sigue la ley y muestra misericordia, de algún modo la gente, los líderes van a exponer a Jesús para que la gente vea que él no va a cumplir la ley. Entonces está en este dilema. Y esta es la tensión que se está creando dentro de esta conversación. Recuerden el contexto, que no se pierdan esto. Una multitud de gente, una mujer que no sabemos si está semidesnuda o no, está expuesta a la vergüenza de su acto. El hombre que debería haber estado ahí para ser apedreado según la ley, como buen hombre, dirían algunas. Pero en fin, ahí está, nadie sabe del hombre, a la mujer se le está acusando, está ahí y le están confrontando. A ver, ¿qué nos dices tú sobre todo esto? Y miren el versículo 6 lo que nos dice. Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarle. ¿Se fijan los detalles que se están dando aquí? Estos líderes religiosos, los representantes de Dios están haciendo esto. Y lo que voy a poner aquí, usar la religión para su propia conveniencia y la misericordia para su propia necesidad. Cuando ellos querían misericordia, iban a buscar misericordia, pero ahora para ellos la religión, o la ley en este caso, está siendo el medio para que ellos puedan justificar su propia conveniencia en lo que a ellos les conviene. ¿Por qué? Porque quieren usarlo. No les interesa la mujer, no les interesa la ley y no les interesa Jesús. Lo que les interesa es que él pueda perder la fama. Y así vivimos muchos en este contexto. No nos interesa la religión, me interesa el beneficio que yo puedo recibir. Y cuando necesito misericordia, busco misericordia. Pero esta es la parte que a mí me fascina de Jesús. Versículo 6. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Yo tengo bastante imaginación, entonces me estoy imaginando todo lo que está pasando aquí. Muchísima gente, quiero que recuerde, es una fiesta donde hay muchísima gente, gente que viene desde afuera, judíos que venían desde otros lugares, están aquí en este contexto. Jesús está ahí, traen a esta mujer, los líderes religiosos están ahí. Hey, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Y Jesús no los toma en cuenta. Los ignora. La reacción de Jesús es como, quizás ellos esperaban que automáticamente cayera en la trampa, pero no. Jesús los ignora. Esto me hace pensar en general como cuando nosotros venimos a Dios. Porque cuando nosotros venimos a Dios, y lo voy a poner aquí, cuando venimos al Maestro con preguntas, puede que su respuesta no sea lo que esperamos. Puede que sea silencio. Puede que simplemente, qué sé yo, me dé la respuesta que yo no quiero que me dé. Pero la gente quiere entrampar a Jesús, la gente quiere poner a Cristo en este contexto y Jesús no está reaccionando como ellos esperaban que reaccionara. Y el versículo 7. Y como ellos lo acusaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo. Quiero que pongan atención. Imagínense todo esto en cámara lenta que hay en su cabecita. La gente lo está presionando. Pero, ¿qué tú dices? ¿Qué piensas tú? Danos tu opinión, queremos saber. ¿La apedreamos o no? Aquí tenemos las piedras, estamos listos. ¿Qué nos dices tú? ¿Qué hacemos con esta mujer? Hay una tensión que se está dando. No sé si puede ver esto. Hay una tensión que se está creando en la gente. Entonces Jesús se puso de pie. ¿Qué va a pasar? Es Jesús versus los líderes. Es la gracia versus la religión. ¿Qué va a pasar? Versículo 7.
la respuesta de Jesús. Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose, de nuevo siguió escribiendo en el suelo. ¿Cuántos jugaron ese juego de video que se llama Street Fighter? Street Fighter, ¿se recuerda? A ver, ya, aquí todos los que no quieren que les vean la mano arriba. Había uno que hacía el Oyuken, ¿se acuerda del Oyuken? ¡Oh, Oyuken! Ese que le hizo Jesús aquí. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y todo el mundo se quedó callado. Y fíjense en esto. Porque él vuelve y continúa haciendo lo que estaba haciendo. De algún modo, y quiero que piensen en esta frase que voy a poner aquí. Jesús expone el corazón religioso y cubre el corazón pecaminoso. No sé si lo logra ver, pero Jesús está exponiendo ese corazón malvado, ese corazón religioso, ese corazón que busca, hey, ¿seguimos la ley o no? Y está cubriendo a esa mujer indefensa, aquella que lo único que necesita en este minuto es misericordia. Aquella que está en busca de ese puente que se pueda levantar para que ella pueda salir de esa condición. Quiero que entienda esto, y aquí hay un principio, que la misericordia se expresa cuando sin merecer se extiende compasión. Esta mujer aquí en el centro de toda esta gente no merecía, piensen esto, no merecía misericordia. Se encontró a ella en el acto mismo de adulterio. No es que pensamos que tenemos una idea, escuchamos, no. A ella se la encontró en el acto mismo del adulterio. No merece misericordia. Y sin merecer, Jesús le está dando un puente de misericordia. De hecho, la misericordia es el puente para el herido. La misericordia es ese puente cuando es opuesto pueden juntarse. Mire, piensen esto, no tuvo que acusar a los maestros de la ley, no tuvo que acusar a los religiosos, no lo estuvo diciendo. Ustedes son de malos, el corazón malo que tienen, las intenciones malas que hay. No tuvo que acusar. No tuvo que hacer sentir mal a la mujer. ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo se te ocurre hacer esto? ¿Apedreé? No. No tuvo que ni siquiera caer en la trampa que ellos le estaban poniendo. Lo único que hizo, se inclinó y siguió escribiendo. Y esta parte es interesante, ¿por qué? Porque aquí es donde se toma la idea de que cuando Jesús se inclinó la primera vez, empezó a escribir los pecados de los maestros de la ley, porque Jesús podía ver sus corazones. Hay muchos comentaristas que dicen esto, no lo dice la Escritura, pero se toma una interpretación en esto. Que cuando Jesús se inclina, Él empieza a escribir los pecados de las personas. Ahora piensen en esta pregunta, ¿qué queremos? De verdad, ¿qué es lo que realmente queremos? ¿Que el herido cruce el puente de la gracia o viva bajo la sombra del juicio? ¿Qué es lo que realmente queremos? ¿Que el que está afuera experimente condenación o viva el perdón? Ahí está Jesús, quizás escribiendo los pecados de ellos, y aquí se va a dar esta situación bien particular. Al oír esto, se fueron retirando uno tras uno. Y piensen esto, comenzando por el más viejo hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Y esta es la parte, como les decía, desde el más viejo al más joven se empezaron a ir. ¿Por qué? Porque el más viejo empezó a ver todas las cosas malas que Jesús estaba poniendo ahí, que él estaba haciendo. El más joven llegó al punto, wow, yo también soy pecador, yo tampoco puedo lanzar la piedra. Y esta es la verdad, es que, y lo voy a poner aquí, cuando somos confrontados con nuestro pecado, nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de misericordia.
Porque el más viejo se dio cuenta, yo no puedo condenarla. El más joven se dio cuenta, yo no puedo condenarla. Quizás incluso la gente que estaba ahí se dio cuenta, yo no puedo condenarla. Entonces los líderes empezaron a ir y Jesús termina solo. Entonces, versículo 10, se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie. Nadie, Señor. Déjeme hacerle esta pregunta. Si Cristo no te condena a ti, ¿por qué estás condenando a ese individuo? Se lo voy a decir de nuevo. Si Cristo no te condena a ti, ¿por qué estás condenando a esa persona? No sé si me logra escuchar, pero quiero decírselo de todo corazón y a la gente que me está viendo. Si Cristo no te condena, ¿por qué yo estoy condenando a esa persona? Quiero que entienda esto. La verdadera misericordia vence sobre el juicio humano. Esa es la verdadera misericordia, que es capaz de vencer el juicio que yo tengo. La verdadera misericordia da de lo que esa persona no merece. Esa mujer no merecía el perdón de Dios. No merecía el perdón de Jesús. Y no merecía el perdón de ninguno de los que estaban ahí. Ellos estaban en el derecho legal, según la ley judía, de arrojar la piedra y condenar a esa mujer. Pero no lo hizo. No lo pudieron hacer. Porque la verdadera misericordia vence sobre el juicio humano. Eso es lo que pasa. Ellos experimentaron misericordia, se dieron cuenta, yo también necesito. No la puedo condenar a ella. Se dieron cuenta que ellos estaban al otro lado del puente tal cual como la mujer lo estaba. Y necesitaban cruzarlo. Y esta es la respuesta que es una de las más famosas. Tampoco yo te condeno, dijo Jesús. Ahora vete y no vuelvas a pecar. El único que podía condenarla era Jesús. Y él le dice, ni yo te condeno, vete, no lo hagas más. ¿Sabe qué? Cuando esta mujer experimenta misericordia, su vida fue transformada. De hecho, se hace referencia a esta mujer adúltera como María Magdalena, la mujer que derramó el perfume a Jesús y lavó sus pies con él. Esta es la transformación que crea la verdadera misericordia. De hecho, Jesús construye, y lo voy a poner aquí, Jesús construye el puente de la misericordia y sana tu corazón herido. Eso es lo que hace Jesús. Él construye el puente de la misericordia y sana ese corazón herido. Él lo hizo cuando estuvo en la cruz, cuando fue expuesto y tomó tu pecado, tomó tu maldad, las cosas malas que tú y yo hemos hecho. ¿Por qué no nos ponemos en el lugar del juez? ¿Por qué nos gusta estar en ese lugar de apuntar con el dedo? Si nosotros también necesitamos misericordia, si nosotros también estamos cruzando este puente día a día. Quiero que entienda esto, la misericordia construye, no destruye. La misericordia construye, ¿ok? No destruye. No. La misericordia atrae al pecador, no lo aleja. Lo atrae. Multitudes lo seguían, querían de él. Había algo en él. La misericordia sana al herido, no lo remata en el suelo. Eso es lo que hace la misericordia. Quiero que entienda esto y lo voy a poner aquí. Tenemos que establecer puentes que puedan ayudar a otros a sanar. Nosotros somos los trabajadores en esta construcción. Somos nosotros los que tenemos que empezar a construir puentes
para que el que está afuera pueda venir y pueda experimentar esa misericordia. Aquel que se siente vacío pueda encontrar aquello que lo puede llenar, que es Cristo. Aquel que está sediento pueda encontrar esa agua viva. Aquel que está huérfano encuentre a ese buen Padre. De hecho, la mejor manera de construir el puente de la misericordia es dejando de condenar. La mejor manera, piensen esto, de construir ese puente es dejando de condenar. Dejando de condenar. Solo quiero que piensen esta pregunta. ¿Qué puente estoy construyendo? Con mi familia, ¿qué puente estoy construyendo? Con mis hijos, ¿qué puente estoy construyendo? Con mis compañeros de trabajo, ¿qué puente estoy construyendo? Con mis vecinos, ¿qué puente estoy construyendo? ¿Cuál es ese puente? ¿Uno para ir a condenar? ¿O uno que va a restaurar? Todos necesitamos misericordia. Todos necesitamos cruzar ese puente. De hecho, todos necesitamos ese puente. Estaba pensando en esta idea, ¿qué pasa si empiezo a usar mi boca de una manera completamente distinta? Si empiezo a hablar vida a mis compañeros, a mis amigos, a mis hijos, a mi esposa o a mi esposo. ¿Qué pasa si entiendo que el herido necesita misericordia porque yo un día estuve herido también y necesité de esa misericordia? ¿Qué pasaría, mire, para los que somos padres, qué pasaría si mis hijos o nuestros hijos nos ven a nosotros construyendo puentes de misericordia en vez de construir esos puentes de condenación? ¿Qué pasaría con ellos? ¿Cuál es el puente que estás construyendo? ¿Cuál es el puente que estamos construyendo? Cierre sus ojos. Señor Jesús, hay algo que hoy día queremos expresarte desde nuestra oración y desde nuestro corazón, que es esa sensación de gratitud, porque nos encontrábamos, Señor, perdidos, y tú levantaste un puente para atraernos y llevarnos a ti. En este minuto, Señor, hay algo que necesito rogarte, que es por nuestros corazones. Porque a veces en esta comodidad de la gracia y la misericordia empezamos a tomar papeles que no nos corresponden, Señor. Ayúdanos a ser constructores en vez de destructores, Señor. Ayúdanos a levantar en vez de criticar. Yo quiero orar, Señor, por aquellos que hoy día están aquí y que están en busca de esa misericordia, están en busca de ese puente porque están desesperados por cruzarlo. Si tú eres ese individuo, quiero decirte que yo estuve ahí y hay muchos que están aquí que estuvieron en ese minuto ahí también. Y es lo que me gustaría pedirte, que dieras un acto de fe y que simplemente dijeras, hey, yo necesito ese puente, yo necesito a Cristo en mi vida, yo necesito arrepentirme, porque he estado buscando y no he encontrado, he estado golpeando y nada se ha abierto, quiero de ese Jesús. Si tú eres esa persona, levanta tu mano ahora ya. ¿Hay alguien aquí? Veo tu mano. Veo tu mano ahí atrás.
Veo tu mano. Veo tu mano. Gloria a Dios. Wow. Yo no puedo ver tu mano, el que está allá al otro lado del computador o del teléfono, pero Dios está viendo tu corazón y está diciendo, hey, ven, empieza a cruzar. Yo simplemente quiero animarte a que hagas una oración que no transforma nada si no nace desde tu corazón y no tiene ningún poder, es simplemente una manera en que yo puedo ayudarte. Repite después de mí y di, Señor Jesús, me arrepiento de mi maldad. Entiendo que he estado lejos de ti. He hecho las cosas a mi manera y eso me ha traído consecuencias que quizás no son las que yo quiero. Por eso, en esta hora quiero entregarte el control. Quiero entregarte, Señor, el señorío de mi vida. Toma las decisiones, Señor, en mí. Quiero obedecerte, quiero seguirte. Entiendo que tú moriste en la cruz, resucitaste y hoy día vives. Hazme una nueva criatura en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denme un aplauso a los que hoy día han dado este paso. Gracias. Gloria, gloria, gloria a Dios.